Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 11 del ciclo 2019-2 tenemos un tema bastante amplio, el tema de la filosofía peruana y latinoamericana. Amplio, pero por otro punto, como le toca ciertos temas en específico, les recomiendo para que se informen de estos temas que vean primero el video de teoría, puesto que en este video nos vamos a dedicar exclusivamente a resolver las preguntas que están en su boletín. Sin mayor preludio, vayamos a la pregunta número 1, que dice lo siguiente. Un profesor decide leerle a sus alumnos el siguiente pasaje de la famosa película La controversia de Valladolid. Bárbaros son los que no viven de acuerdo con la razón natural. Prueba de ello son las historias de los cronistas que narran que los indios tienen malas costumbres, como la mala crianza de sus hijos, castigos brutales y los sacrificios humanos. ¿Qué problema del periodo de la filosofía escolástica se discute en este pasaje y qué pensador defendía dicha postura? A ver, recordemos que estamos en el periodo, como bien dice la pregunta, de la escolástica, ¿no? En la escolástica, jóvenes, se solía definir al hombre como un animal racional. Esa definición es la que da Aristóteles. Ustedes sabrán que Aristóteles influenció mucho en la filosofía medieval. Entonces, quienes poseen razón se consideraban seres humanos, ¿no? Son seres humanos. Y quienes no poseen razón se consideraba que no eran seres humanos. No son seres humanos. Es más, el mismo Aristóteles tenía esta diferencia. Aristóteles hablaba de los seres humanos, los animales racionales, los griegos, pero también hablaba de los seres que no poseían razón, los bárbaros, los persas, por ejemplo, para Aristóteles. Pero Aristóteles está discutiendo en el mundo griego. Esa definición de Aristóteles se trae con la conquista y se asume lo mismo, quienes tienen razón son seres humanos y quienes no lo tienen, no, y se aplica al problema del indígena, ¿no? Este es el famoso problema de la humanidad del indio. ¿Son seres humanos o no? ¿Qué pensador defendía que sí eran seres humanos? Quienes poseen razón son seres humanos. Bartolomé de las Casas. ¿Y quién defendía que no eran seres humanos? Ginés de Sepúlveda. Ahora, en la pregunta dice, ¿no? Bárbaros son los que no viven de acuerdo con la razón. Prueba de ello son las historias de los cronistas que narran que los indios tienen malas costumbres, como la mala crianza de sus hijos. Parece que los incas eran bastante estrictos, por eso sale una mala crianza. Castigos brutales. A ver, por su curso de historia, ¿qué castigos brutales tenían los incas? Recordamos uno. ¿Qué pasaba con un chas que no llegaba del punto A al punto B para el cual era enviado? Le rompían las piernas. A ese castigo brutal, por ejemplo, está haciendo referencia a Ginés de Sepúlveda. Y los sacrificios humanos, que no eran tan comunes en la cultura inca, si lo sabía, que era sobre todo en la cultura maya, azteca, ¿no? Muy bien, entonces, quien habla de que ellos no son seres humanos porque poseen malas costumbres es Ginés de Sepúlveda, y el problema es la humanidad del indio. Por ende, la clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 2. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán afirma en su famosa Carta a los Españoles Americanos lo siguiente: 3 siglos enteros durante los cuales este gobierno ha tenido sin interrupción ni variación alguna la misma conducta con nosotros. Bueno, vamos a subrayar con otro color. Son la prueba completa de un plan meditado que nos sacrifica enteramente a los intereses y conveniencias de España. Semejante un tutor malévolo que se ha acostumbrado a vivir en el fausto y opulencia a expensas de su pupilo, la España, esto es clave, con el más grande terror ve llegar el momento que la naturaleza, la razón y la justicia han prescrito para emanciparnos de una tutela tiránica. A ver, en el libro o en el panfleto, porque es un panfleto de digamos 20 y tantas páginas, Epístola a los Españoles Americanos, Vizcardo Guzmán, como he puesto debajo de la pregunta, hace una reseña de los 300 años de la historia americana, caracterizado por los abusos y el mal gobierno de los funcionarios españoles, ¿no? O sea, lo que está diciendo Vizcardo Guzmán es que se sacrifica América en pos de los intereses de España. Como dice literalmente, España vive a expensas de América.
Incluso, y esto es de lo que se queja Vizcarra Guzmán, le da un maltrato a los descendientes de quienes permitieron la conquista, porque los conquistadores dejaron hijos acá, que como nacieron en Latinoamérica, son lo que las historias va a llamar españoles americanos, o respectivamente, dice Vizcarra Guzmán, criollos. Por esta situación de injusticia, según Vizcarra Guzmán, debemos emanciparnos, liberarnos, independizarnos. Por eso Juan Pablo Guzmán, recordarán en el esquema, era separatista. Además, Vizcarra Guzmán dice que no tenemos nada que perder, salvo las cadenas de nuestra esclavitud. Con estas ideas tenemos más herramientas para responder la pregunta que nos están formulando. ¿A qué hecho del periodo ilustrado hace referencia el pasaje citado? A la injusta expulsión de los jesuitas por parte de los españoles, no está hablando de eso. A la inminente independencia política que emprenderían los americanos, claro, ¿por qué es inminente? Vean estas tres últimas líneas. La España, como el más grande terror, ve llegar el momento en que la naturaleza han prescrito para emanciparnos de una tutela tiránica. El sometimiento de los indígenas por parte de la monarquía española, bueno, él también tiene algo sobre esto, pero en esta parte del texto que nos ha puesto no dice nada de eso. Al debate sobre la mejor forma de gobierno luego de la independencia, tampoco, porque ese es un debate del romanticismo, donde de ilustración. Y estamos con Vizcarra Guzmán en la ilustración. 3. Octavio está cansado de los casos de corrupción en la política peruana. Para él, la razón de esta lamentable situación radica en que nuestros representantes no están capacitados ni preparados para la labor política. Por eso, piensa que el gobierno del país debe recaer en los más educados, de modo tal que el pueblo solo debe reconocer a quienes cuentan, acá decir no a quienes cuentan con la suficiente preparación y confiar en ellos. El pensador con el cual guarda afinidad el pensamiento de Octavio es, Octavio nos está diciendo que existe corrupción porque hay representantes incapaces. O sea, no son los mejor preparados, son, podríamos decir, inferiores, los peores. Por el contrario, lo que dice Octavio es que si tuviéramos representantes capaces, o sea, bien preparados, o sea, los mejores, los superiores, entonces tendríamos un buen gobierno. Y además miren cómo termine. Por eso piensa que el gobierno del país debe requerir a los más educados, de modo tal que el pueblo solo debe reconocer a quienes cuentan con la suficiencia o con la suficiente preparación. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo debe reconocer la autoridad de los mejores. No debe gobernar, debe reconocer la autoridad de los mejores. Esto, sin lugar a dudas, está haciendo referencia a la famosa, vamos a ponerlo con unas letras un poco más notorias, a la famosa soberanía de la inteligencia. Los inteligentes deben gobernar. Desde luego que sí, y el pueblo debe reconocer su... ¿Quién plantea esto? Bartolomé Herrera. Por ende, la clave es la alternativa A. Una periodista afirma lo siguiente en un programa de televisión. La medida de Vizcarra de cerrar el Congreso se justifica porque la población peruana estaba harta de este poder del Estado. Muy bien. El pueblo elige a sus representantes y si estos no cumplen sus funciones, puede retirarlos de sus respectivos cargos. Por esto considero que la medida que llevó a cabo el presidente Vizcarra nos recuerda que el poder radica fundamentalmente en la población. O sea, el poder de los gobernantes no está en Dios como creían algunos, sino el poder de los gobernantes está en el pueblo. El poder está en el pueblo. Y si bien el pueblo elige representantes, el pueblo puede desacreditarlos. Pensemos en, hace un par de años vivimos este periodo de la revocatoria con Susana Villarán. O sea, no estamos de acuerdo con elegimos un candidato para tales funciones y vemos que no los cumple, entonces podemos, hablar de la revocatoria. Es un mecanismo legal, además, porque en realidad la fuente del poder es la población. Esto, ¿no?,
nos recuerda la famosa soberanía popular. Y quien planteaba esto era el periodista Benito Lazo. Por ende, la clave correcta es la alternativa A. Pregunta número 5. Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada fue un crítico implacable de la clase dirigente peruana por su improvisación e ineptitud al momento de enfrentar los grandes problemas de nuestro país. Guerra del Pacífico, por ejemplo. Asimismo, es recordado por haber enfatizado en la relevancia que tiene para el desarrollo de Perú o del Perú que la religiosidad cristiana deje de tener un influjo tan poderoso en los distintos niveles de la sociedad. Por lo anterior, este intelectual peruano planteó que el progreso del país dependía considerablemente de que, González Prada dice este texto, criticó a la clase dirigente peruana. Muy bien. Y dijo que la religión no debía tener un poder fuerte en la sociedad. ¿Por qué? Porque González Prada era, recordemos, un positivista. Y recordemos que el positivismo plantea la famosa ley de los 3 estadios. Tenemos el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. Y desde luego acá está la idea de progreso. ¿Qué quiere decir González Prada? Si estamos en la época del estadio positivo, ¿qué estás enseñando filosofía y teología si eso no ha hecho progresar a ningún pueblo? Dice González Prada. Entonces, si él habla del progreso, para que haya progreso, ¿qué tiene que haber? ¿Que se enseñe teología? No, porque la teología es una tara para el progreso, según el esquema de Comte, no es el último estadio. ¿Se fomenta la cultura y sobre todo la literatura? No, porque eso no es útil para la sociedad, o sea, utilidad que nos haga progresar, podríamos decir. La raza peruana se mezcla con otras razas superiores, esa es otra idea de otro periodo, del espiritualista Alejandro Deusto. Se difunda la ciencia en la educación pública, esa es la clave, puesto que él es positivista. Pregunta número 6. Alejandro Deustua solía decir que no era riqueza lo que nos faltaba, ni población, ni energía o belleza, tampoco cultura en la masa obrera, sino moralidad y dirección en las clases dirigentes. Eso hasta ahora sigue siendo cierto, ¿no? Faltan valores y éticas en la clase gobernante. Si asumimos como correcto el análisis de Deustua sobre la sociedad peruana de comienzos del siglo XX, podemos estar de acuerdo en su propuesta de, Alejandro Deustua, recuerden, no compartía las ideas de Villarán. Villarán proponía, puesto que era positivista, una educación técnica para la mayoría, para la masa obrera, para el pueblo. En cambio, Deustua dice que no. Primero porque el problema del Perú no es incrementar el PBI, no es tener más dinero, como lo dice el texto, sino el problema es una crisis de valores. Entonces debes dar un curso de moralidad, de principios, digamos, un curso humanístico para que haga mejor al hombre, pero no a todos, porque no todos van a gobernar, sino a la élite gobernante, ¿no? Esa es la teoría de esto. Entonces debemos centrarnos en los valores de la élite, ¿no? Entonces, para eso debemos fomentar ¿qué tipo de educación? Ciencias naturales, no, él no es positivista. Alejandro Deusto, jóvenes, recordemos, es espiritualista. Estamos con él en el espiritualismo, ¿no? Acá está el espiritualismo. Más bien es Villarán positivista. Un positivista sí diría eso, por ejemplo, pero no un espiritualista. Entonces no puede ser la A. Que todo joven universitario leyera los libros de Bergson. Bueno, es importante que lean porque es el fundador del espiritualismo, pero no se reduce a eso. Por eso no podría ser la B. Fomentar una educación humanística, exacto, porque eso los hará mejores. Enseñar cursos de ética y moral dirigido a toda la población, no, porque toda la población no va a gobernar. La clave es la alternativa C. En una conferencia, un teólogo lee el siguiente pasaje de la Biblia. ¿Qué pasaje es este, profesor? Esto está en Mateo, capítulo 25, versículo 35, ¿no? Si quieren, digamos, buscarlo y leer el pasaje completo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Entonces los justos le responderán,
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Y respondiendo el rey, o sea Jesús, les dirá: de cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, eso es clave ahí, mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo. Esta cita bíblica otorga fundamento a la tesis básica de la teología de la liberación que defiende Haber Jóvenes. Este pasaje comienza con la venida de Cristo, la parusía, lo que se llama en teología la parusía. A ver, jóvenes, vamos a explicar el contexto de este pasaje de la Biblia. Jesús resucita, o sea, se cumple la parusía, la segunda venida de Cristo, y Cristo divide en dos bandos a la humanidad. A uno les dice que se pongan a la derecha y a otros a los de la izquierda. Los de la derecha son los justos y los de la izquierda son los malditos. Y Jesús dice lo que está ahí. El criterio para dividirlos es cómo lo trataron. Cuando me vistes sediento, me diste de beber. Cuando me vistes hambriento, me diste de comer. Cuando fui forastero, me recogiste. Cuando estuve enfermo, fuiste al hospital, fuiste a la cárcel. Entonces, los justos le dicen a Jesús: Jesús, pero yo nunca te vi enfermo, nunca te vi sediento. Y esa parte es interesante de la Biblia. Jesús dice: si lo hiciste con el más pequeño, con el pobre, entonces lo hiciste conmigo. Y por el contrario, los malditos, los que están en la izquierda, no ayudaron a los pobres, entonces en el fondo no ayudaron a Jesús. Este pasaje de la Biblia sirve para explicar esa identificación de Jesús con los pobres, a tal punto que es el trato que tenemos con los pobres lo que nos va a llevar al reino de los cielos. No es ir a misa, es cómo nos comportamos con ellos, ¿no? Incluso podríamos seguir la reflexión: ¿cómo nos comportamos con los pobres en estas fiestas navideñas? ¿Los ayudamos? ¿Les damos de comer? Esto porque a la larga no va a ser ir a una misa el criterio de la salvación, según este pasaje de la Biblia, sino va a ser nuestro trato con los pobres, ¿no? Esta es una idea que defiende la teología de la liberación y además es el corazón de la teología de la liberación, que se conoce como la preferencia de los pobres. Esto que les he explicado, de manera oral, lo he traducido en un cuadro. Ahí están en la derecha los justos, en la izquierda los malditos. Es más, estos irán a la vida eterna y los otros irán al castigo eterno. El castigo eterno. ¿Eso qué quiere decir? Que el trato con los pobres, el trato con los pobres es fundamental. Eso es la preferencia por los pobres. El padre Gutiérrez hablaba de una iglesia pobre para los pobres. Así surge el cristianismo primitivo. Entonces, esta cita bíblica otorga fundamento a las tesis básicas de la teología de la liberación, que defiende la preferencia y preocupación por los pobres. Entonces, la alternativa es la clave B. Un profesor les pregunta a sus alumnos: ¿ustedes creen que los filósofos latinoamericanos han desarrollado una filosofía propia, distinta a la europea? Sofía decide intervenir y dice lo siguiente: considero que los periodos de la filosofía latinoamericana y peruana son copias de los movimientos europeos. Por citar un caso, cuando el positivismo estuvo de moda en Francia, tuvo mucha acogida en Latinoamérica y el Perú. Esto demuestra que nuestra filosofía no es original. Se está discutiendo el segundo problema clave, jóvenes, de la filosofía latinoamericana: el problema de la autenticidad. Lo que dice Sofía es algo bastante sensato e inteligente, diría yo. ¿Qué dice Sofía? A ver, tenemos acá los periodos de la filosofía europea. Acá vamos a poner los periodos de la filosofía latinoamericana. Por ejemplo, la escolástica surgió, a finales del siglo XI, siglo X. El máximo representante fue Tomás de Aquino, en Europa. Llegó acá a Latinoamérica, ¿en qué periodo? En el siglo XVI, el debate de la humanidad del indio, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Acá también tenemos escolástica. La Ilustración surge en la primera mitad del siglo XVIII. Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Kant, Hume, todos ellos son ilustrados.
llega acá a Latinoamérica en la segunda mitad. Tenemos a Vizcarra y Guzmán, por ejemplo. El positivismo se puso de moda en el siglo XIX con Conte. Luego llegó al Perú y se sentó con González Prada. Es más, muchos positivistas peruanos seguían a los positivistas franceses, pero cuando se puso de moda en Francia el espiritualismo, se cambiaron de bando, se cambiaron de equipo y se convirtieron en espiritualistas. El ejemplo es el mismo Alejandro Deusto. Primero era positivista y luego espiritualista. Por eso su frase es orden y libertad. No es orden y progreso como un positivista, sino le agrega el concepto básico del espíritu, la libertad. Entonces, ¿qué está diciendo Sofía? Que acá copiamos lo que está de moda en la filosofía europea. Por eso no es original. ¿Qué pensador tiene una perspectiva afín a la de Augusto Salazar Bondy? Que recuerden, dice que la filosofía es imitativa porque copia ismos europeos. Y esto se prueba acá. Entonces la clave es la alternativa C. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a resolver la lectura. Es la lectura de un filósofo sanmarquino, lamentablemente ya falleció, es uno de nuestros últimos grandes filósofos. El libro se llama La filosofía contemporánea en el Perú. ¿Qué nos dice esta lectura? En 1925, José Carlos Mariátegui se preguntaba: ¿existe un pensamiento hispanoamericano? ¿Qué creen que decía Mariátegui? Ofrecía una respuesta negativa. Me parece evidente la existencia de un pensamiento francés y un pensamiento alemán en la cultura de Occidente. No me parece igualmente evidente, en el mismo sentido, la existencia de un pensamiento hispanoamericano. O sea, Mariátegui no creía que había un pensamiento propio en Latinoamérica. Pero miren qué dice sobre Villa. Nosotros pensamos que si el día de hoy Mariátegui tuviera a la vista los escritos de Augusto Salazar Bondy sobre dominación y liberación, cambiaría sin duda de opinión. A ver, este es un ejemplo mental. ¿Por qué? Porque Mariátegui vivió antes de Salazar Bondy. Lo que está diciendo sobre Villa es que si Mariátegui hubiera leído los escritos de Salazar Bondy, hubiera cambiado de opinión, o sea, no hubiera negado la existencia de una filosofía original en Latinoamérica, ¿no? Ya que ellos, o sea, los libros de Salazar Bondy, dan testimonios de un pensamiento hispanoamericano que no es meramente imitativo del de los bloques de poder, aunque haya aprendido de él. Salazar Bondy conocía muy bien la filosofía analítica, a Wittgenstein, conocía la fenomenología de Husserl y conocía el existencialismo de Sartre y Heidegger y el marxismo. O sea, conocía la filosofía occidental, pero reorienta su labor en el sentido de promover el final de la dominación, ¿no? Ese es el fin de la filosofía para Salazar Bondy, el tercer mundo. En verdad, esto es lo que explica que, pese a todo lo criticable que pudiéramos encontrar en ellos, los textos de Salazar Bondy se encuentran entre los más originales e influyentes que ha producido, vamos a subrayar esto, e influyentes que ha producido el pensamiento peruano y latinoamericano. Ojo, Salazar Bondy no solamente es nuestro mejor filósofo como peruanos, es uno de los mejores filósofos latinoamericanos. Cuando uno conoce personas de otros países en congresos de filosofía, en Argentina, en México, te preguntan por Salazar, ¿no? También por Mariátegui. O sea, estos son pensadores que pasan las fronteras peruanas y son ya de talla latinoamericana, ¿no? Muy bien, muy interesante, sugerente esta lectura. La pregunta es, ¿qué idea busca transmitir la lectura anterior? José Carlos Mariátegui es injusto al decir que el pensamiento latinoamericano es imitativo, pues no había leído a Salazar. ¿Cómo le va a leer si Salazar nació después de que Mariátegui muriera, ¿no? Las reflexiones de Salazar Bondy muestran que la filosofía latinoamericana es inauténtica, ya que critica autores europeos. Bueno, muestra que es auténtica, más bien sobre ella está definiendo que muestra que es auténtica, ¿no? Para José Carlos Mariátegui, la filosofía de Salazar Bondy es poco práctica y nunca ataca la situación real de dominación, ¿no? O sea, esa lectura o esa clave se deduce, no, porque acá tenemos que promueve el final de la dominación de los países del tercer mundo. Esto refuta que sea la C, por ejemplo. B. A pesar de que Salazar Bondy considera que la filosofía latinoamericana es inauténtica, sus reflexiones son innovadoras en efecto.
Muy bien, jóvenes, hemos resumido varios siglos de la filosofía, hemos visto los periodos. Ahora sí, ustedes tienen herramientas para que piensen por ustedes mismos y le den respuesta con sus propios argumentos a esta pregunta que le quita el sueño a los filósofos latinoamericanos. ¿Existe una filosofía original? ¿Qué piensan ustedes ahora con las ideas vertidas en esta clase, tanto en el video de teoría como en el video de práctica? Nos vemos la siguiente semana.